Buenos días, hermanos. Hemos tenido un pequeño problema técnico y el video se cortó casi al finalizarlo. Entonces vamos a tener que volver a comenzar el devocional para tener todo el devocional completo. Y bueno, ya les había dicho, estamos en lunes 20 de septiembre y vamos a comenzar una nueva etapa de devocionales basados en el Salmo 119. Y vamos a comenzar orando. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra, podemos meditar en tu palabra y podemos aprender más de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra y a poder ver lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, el Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia y es un poema acróstico. Es decir, cada una de sus estrofas está representada por una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Ahora, este acróstico es un poquito diferente a lo que nosotros hemos conocido, que nos han enseñado en el colegio. Porque en los acrósticos que nosotros conocemos, uniendo cada una de las letras con las que comienza un verso, podemos formar una frase o una palabra. En cambio, este acróstico es diferente porque cada estrofa del Salmo comienza con una letra del alfabeto hebreo y a la vez cada uno de los 8 versos que comprenden cada estrofa comienza con la misma letra. Ahora, lo hermoso de este salmo es que cada una de las estrofas tocan un aspecto de la palabra de Dios. Entonces va a ser hermoso poder estudiar cada una de estas estrofas de este precioso salmo. Y vamos a comenzar con la primera estrofa, que comienza con la primera letra del alfabeto hebreo, que es la Aleph. Y la palabra del Señor dice así. Salmos 119, los versículos del 1 al 8. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan según la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad, los que andan en sus caminos. Tú mandaste que tus ordenanzas fueren muy guardadas. Ojalá fuesen estables mis caminos para guardar tus leyes. Entonces yo no sería avergonzado. Al observar todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón cuando yo aprenda tus justos juicios. Tus leyes guardaré, no me abandones por completo. Ahora, este salmo comienza con una bienaventuranza. ¿Qué quiere decir el autor con bienaventurados? Saben, tal vez la nueva versión internacional nos da un poco más de luces cuando traduce esta palabra como dichosos. Pero es una dicha que tiene que ver con bendición. Y dice, dichosos son los que están en el camino de la integridad. Y estos son los que andan según la ley de Jehová. Es decir, el llamado del salmista es a caminar de acuerdo con la palabra de Dios. Y cuando andamos conforme a su palabra, estamos en el camino de la integridad. El Señor nos ha dado su palabra para guiar nuestro andar. El Señor nos ha dado la palabra como su voluntad expresada de forma verbal. En ella encontramos lo que Él quiere que hagamos y también lo que Él no quiere que hagamos. Obedeciendo su palabra, vamos a alcanzar esa bienaventuranza, es decir, esa dicha con bendición. Y el versículo 2 vuelve a dar una bienaventuranza que refuerza lo que dijo en el versículo 1. Y entonces dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Hay dicha y bendición con los que guardan la palabra de Dios y buscan
de corazón hacerlo. Pero pareciera que el secreto para acercarse a Dios o para que Dios se acerque a nosotros viene de tratar de obedecer la palabra de Dios. Podríamos pensar que lo que quiere decir este salmo es que obedeciendo la palabra ganaremos dicha y bendición. Pero creo que el versículo 5 es clave para poder entender lo que realmente quiere decir. El salmista nos muestra que él está en una lucha y entonces dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Él veía una necesidad. Algo tenía que suceder en su vida. Sus caminos debían ser ordenados, debían ser afirmados. Había una necesidad en su vida. A través de la palabra, de la ley de Dios, pudo ver su condición. Al tratar de cumplir la ley de Dios, veía que era pecador y no podía hacer lo que el Señor ordenaba. Entonces por eso decía: ojalá. Al ver su incapacidad, había deseo de afirmar su andar. Alguien tenía que actuar en él para que pudiese guardar la ley, para poder poner por obra la palabra de Dios. Es decir, guardar la palabra de Dios, tratar de hacerlo, no hacer cambio. Tratar de cumplir los mandamientos no nos acercan a Dios. Tiene que primero haber una transformación, tiene que haber un cambio. Primero, nuestro camino debe ser afirmado. Entonces podremos guardar la ley de Dios. El Señor tiene que acercarse a nosotros para que luego podamos poner su palabra por obra. Entonces los bienaventurados, los dichosos, son los que han sido alcanzados por el Señor y pueden andar en ese camino de integridad. Son los que han sido capacitados a través de la obra del Señor en sus vidas para guardar sus testimonios, para guardar su ley, sus estatutos, y así agradar a Dios de todo corazón. Son los que, como dice el versículo 3, no cometen iniquidad, o en palabras de Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos 6:2, son los que han muerto al pecado y no viven todavía en él. Son los que fueron puestos en el camino porque Dios los puso allí. Son los que fueron alcanzados con salvación. Entonces, primero, la palabra nos mostrará la condición en la que estamos. Y esa condición es separados de Dios. Al ver nuestra condición, vemos nuestra necesidad del Salvador. Entonces luego el Señor obrará en nosotros y nos afirmará en su camino. El Señor nos da la salvación. Nosotros nos damos cuenta que somos pecadores y necesitamos del Salvador. Y buscamos a ese Redentor. Entonces, como dice el versículo 4, una vez que hemos sido salvados, como Él ha ordenado, guardaremos su palabra con diligencia. Una vez que el Señor nos salva, su palabra es para nosotros la voluntad de Dios comunicada de forma verbal para nuestras vidas. Firmes en el camino, con su palabra como guía, caminamos y somos bienaventurados. Ahora, en esa condición, como dice el versículo 6, no seremos avergonzados. ¿Por qué? Porque al escuchar su palabra, al leer su palabra, tenemos su guía y estamos haciendo su voluntad. Ahora, lo siguiente será que viviremos en gratitud. El versículo 7 dice:
con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. ¿Saben? No solo vemos que la palabra es la voluntad de Dios para nuestras vidas, sino que vemos que el Señor nos ha dado su palabra para nuestro beneficio. Entonces, al ir conociendo más y más de ella, el sentimiento de gratitud hacia nuestro Señor va creciendo más y más. Pero siempre debemos recordar que sin el Señor, nada de esto hubiese sucedido. Está sucediendo o sucederá. Por eso el pedido del salmista es: no me abandones, no me dejes desamparado, no me dejes solo. El Señor tiene que seguir obrando en nosotros y por eso tenemos su Espíritu. Por eso Él nos ha dado su Espíritu. Si el Señor nos dejara, pronto volveríamos a fallar. Su obra no solo es para mostrarnos nuestra condición, no solo nos ha transformado y nos ha capacitado, sino que su obra continuará y la finalizará. Ahora, ¿qué ha sido y qué es la palabra de Dios para nosotros? ¿Realmente podríamos decir que estamos dentro de ese grupo de bienaventurados? ¿Es realmente la palabra de Dios su voluntad revelada para nuestras vidas? ¿Saben? Debería ser nuestro deseo ser afirmados en el camino del Señor, para que andemos en su voluntad, para que no seamos avergonzados y verdaderamente seamos y nos sintamos bienaventurados. Tal vez en esta mañana estás pensando, pero bueno, yo nunca había visto la necesidad de un Salvador. Bueno, es momento que puedas darte cuenta de tu condición de pecador y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Decirle: Señor, necesito que me cambies, necesito que me salves. Reconozco que soy pecador y quiero que la Biblia, tu palabra, sea esa voluntad para mi vida. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos escudriñar tu palabra, podemos ver a través de ella lo que tú has hecho para nosotros. Gracias porque podemos darnos cuenta a través de ella que necesitamos de salvación. Gracias porque podemos ver que tú nos has revelado tu voluntad a través de ella. Y gracias, Señor, porque a través de ella tú nos vas a transformar y vas a obrar hasta hacernos como tú quieres hacernos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos el día de mañana con otro devocional con Marcelo. Que el Señor les bendiga.